Jíbara guarda el muy dudoso honor de haber sido la primera ciudad cubana en ser atacada por cielo, mar y tierra. ¿No me lo crees? Acompáñame a descubrir estas y otras anécdotas. Esto se llama Mil Historias y comienza ya. Son mil historias de verdad. Aquí ha corrido la sangre, los muertos que se desvelan y enterradores borrachos comidos por sanguijuelas. Oye, nene, mira, grita, Pati Cookie. Ay, que yo lo vi, ay, que yo lo vi. Al terminar la Guerra de Independencia, Cuba estaba sumida en una situación política difícil. Los primeros presidentes cubanos hacían gala de un entreguismo y una obediencia sin límites a Estados Unidos, a tal punto que se había aceptado la inclusión de la famosa Enmienda Platt en la Constitución de 1901, lo cual, como era de esperarse, no dejó contentos a los cubanos. Es precisamente en ese contexto cuando hace su aparición en escena alguien que había sido general Mambí y que hasta ese momento reunía amplia simpatía entre los cubanos, Gerardo Machado. Machado llega a la presidencia de Cuba en 1925 para servir como el quinto presidente de la naciente república. Inició con una amplia popularidad y apoyo de los principales partidos políticos. Cabe destacar que durante su administración se realizaron obras que perduran hasta el día de hoy: el Capitolio de La Habana, la Carretera Central. Aquellas obras públicas y otras menores caracterizan su gestión, pues inicialmente puso énfasis en la impulsión de ellas para borrar el desempleo que entonces azotaba la isla. Sin embargo, comenzó a tomar medidas que fueron borrando el apoyo popular. Reformó la Constitución para perpetuarse en el poder, redujo la libertad de expresión y recrudeció la represión, cosa que significó por parte de su mandato la lenta transición a una dictadura. Es en ese contexto que ocurre un suceso que fue, al decir de Raúl Roa, uno de los 3 acontecimientos más importantes ocurridos en el país en el periodo de la dictadura de Gerardo Machado: la guerrita de Jíbara. El 17 de agosto de 1931 llega a Jíbara el barco Ilse Bollmauer, con una expedición a bordo al mando de Emilio Laurent Dubet, cuya misión era desembarcar e iniciar una revuelta popular para derrocar a Machado. El barco arribó a las 10:30 am, según los partes oficiales del ejército en esa época, aunque algunos historiadores y especialistas difieren en cuanto a esta hora. Al llegar al puerto jibareño, rápidamente se le fueron sumando personas. A tal punto había disminuido la importancia de Jíbara, que en la villa había solamente 2 soldados. El que estaba al mando envió a su subordinado a que fuera al muelle a ver qué sucedía. Se dice que cuando este fue al lugar, los expedicionarios le dieron un alto. El soldado hizo un ademán que entendieron amenazador y le dispararon con ametralladoras, muriendo en el acto. Este fue el primer muerto de los sucesos. El pobre, momento equivocado, lugar equivocado. A partir de ese momento, los expedicionarios comienzan a desembarcar y se comienza a llenar el muelle de personas. Se cuenta que había toda una conspiración en espera de la llegada del barco, sobre todo en las zonas de Velasco, Bocas y San Andrés, y había toda una estructura creada para apoyarla. Quizás no esperaban específicamente esta expedición en especial, pero los ánimos llevaban un buen tiempo caldeados. Una muestra de que existía una organización previa de esta es que el veterano comandante Mambí, Lico Balán, en cuanto recibió información de lo que sucedía, comenzó a reclutar combatientes para la sublevación y mandarlos para Jíbara. Según los partes oficiales del ejército, Balán logró reunir unos 500 hombres y avanzó por los caminos de la sierra de Jíbara para entrar a la villa. A bordo del Ilse Bollmauer venían 37 combatientes, según documentos oficiales, como dijimos, bajo el mando de Emilio Laurent Dubet. Al día siguiente llegaron a Jíbara 50 hombres más.
comandados por Cornelio Rojas, procedentes de las zonas de Velasco y llegados a Jibara por los caminos de la sierra. Es muy probable que fuera el mismo Cornelio Rojas, Mambí, que entró a Jibara el 25 de julio de 1898, pero no hay seguridad absoluta con respecto a esto. Es difícil determinar la cantidad de jibareños en total que se unieron a la insurrección. En el año 2003 se hizo una investigación en la cual se buscaron personas que pudieran dar información al respecto, arrojando la cifra de 132 personas identificadas como unidas a la sublevación. Es decir, que sí fueron estas las que lo hicieron, por algunos testigos presenciales que aún vivían. Esto no significa que solo fueran 132 personas, sino que, como decía anteriormente, fueron estas personas las que se confirmaron. Había un pacto entre los expedicionarios, mediante el cual debían entregar el mando al oficial de más alta graduación que se encontraba en tierra, lo cual significa que debían entregarle el mando a Lico Balán, comandante del Ejército Libertador. Balán se reunió con Laurén, pero este nunca le entregó el mando de la insurrección. Quizás el motivo fue la juventud e inexperiencia, también que Laurén estaba más al tanto de los avances y técnicas de la guerra. Se ocuparon posiciones estratégicas de la ciudad. Una de ellas es esta, donde estamos en estos momentos. Otra es en la salida del sur de la ciudad, cerca del túnel. Al parecer demoraron mucho en organizarse y también en repartir las armas, a tal punto que no llegaron a repartirlas todas. No me diga que no, no me diga que no, solo voy a decirte lo que siento. No me diga que no, no me diga que no. Y a cada cual le toca su momento. La reacción del ejército de Machado fue muy efectiva, todo ello debido a un error cometido por los expedicionarios. Nunca llegaron a cortar las comunicaciones, de modo que cualquiera podía informar mediante teléfono de lo que estaba sucediendo en Jibara, y un vecino usó el teléfono para avisar a alguien que estaba llegando una expedición armada al muelle. Un capitán del ejército llamado Pablo Fernández Velázquez recibió la llamada en Holguín. Este hombre era un antiguo oficial mambí y se decía que estaba previsto que iba a sumarse a la insurrección y que todo estaba preparado. Pero en esos días sucedieron varios hechos que hicieron que esto cambiara. Fueron apresados Carlos Mendieta y Mario García Menocal en la zona de Pinal del Río. Al ser apresados Mendieta y Menocal, renombrados jefes mambises, que eran los que supuestamente asumirían el mando por su prestigio y experiencia, el capitán Pablo Fernández decide no pasarse al bando rebelde, sino que parte hacia Jibara el mismo día 17 de agosto con un reducido grupo de soldados, bajo sus órdenes, y bloquea el ferrocarril y la carretera. El día 18 de agosto, Jibara estaba rodeada por completo. El barco Patria por mar, la aviación por aire y las tropas del ejército por tierra establecieron un férreo bloqueo a la ciudad. Es entonces cuando se produce una importante discordancia dentro de los rebeldes. Lico Balán planteaba que lo mejor era ir a la sierra, pues conocía perfectamente el terreno y tenía muchos contactos con pobladores de la zona. Laurén, en cambio, quería dirigirse hacia Holguín. Luego de varias discusiones, un grupo se separa, abordan un tren y parten a Holguín, pero las vías se encontraban interrumpidas en una zona conocida como Palmar de Vallejo, y al pasar el tren se descarrila, lo que provoca un combate entre el ejército y los sublevados, según cuentan el mayor de todos los que ocurrieron. Como ven, esto estaba destinado al fracaso, pero ahí no paró la cosa. Ahora nos vamos a ver al profe Mora para que nos cuente en qué quedó esto. Nos fuimos. Prepárate, 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 prepárate. Cógelo. Me voy pa' mi casa. Agua. Me voy pa' mi casa. Mira, niña. Y mis amigos, ya estamos en la casa, para los que no lo conocen, de una de las personas que más nos puede hablar sobre temas históricos de Jibara, el arquitecto, historiador y realizador de radio y televisión, el profe Albert Mora. Profe, un placer nuevamente conversar con usted. El placer es mío, créeme. Gracias por darnos la bienvenida una vez más en su casa. Hoy quiero que nos cuente sobre la guerrita de Jibara, este desenlace. Mira, esto es un acontecimiento, ya ustedes lo han venido contando cosas importantes
sobre el mismo. Y también lo han dicho que el propio Raúl Roa lo destacó como uno de los 3 acontecimientos más importantes ocurridos contra la dictadura de Machado, que tantos hechos ocurrieron, ¿no? en todo el país, porque fue una de las dictaduras más sangrientas que tuvo nuestro país. Y el hecho de que alguien, ¿no?, como Raúl Roa lo destaque como uno de los 3 acontecimientos más importantes, pues da la medida del valor que tuvo. A mí siempre me ha parecido, y en consulta con otros historiadores, otras personas de acá de Jibara que conocen precisamente todo el acontecer del territorio a lo largo de la historia, que el hecho de llamarlo guerrita, ¿no?, minimiza un tanto lo que ocurrió, comparándolo con lo que te decía en la significación aquella de ser uno de los 3 acontecimientos más importantes. Quizás tenga que ver con la denominación, ¿no?, que se le dio a partir de esto. Es polémico, lo que te voy a decir es muy polémico, pero es la denominación que se le dio a partir de cómo lo recoge el libro Así es Jibara, ¿no? Y porque el hecho de guerrita en su momento no suena como un tanto despectivo, porque hay que ver todo lo que ocurrió, y ustedes lo han narrado muy bien, ¿no? Todo lo que ocurrió en muertes y lo que vivió la ciudad de Jibara en ese momento. Y entonces un poco que lo minimiza mucho con el término de guerrita. Lo cierto es que fue un gran acontecimiento acá, incluso muy bien preparado. Ustedes se han encargado de decir muchos datos, pero hay cosas como que interesantes, ¿no? El hecho de que una expedición traiga la cantidad de armamento, municiones que traían, incluso muy superior a la cantidad de hombres, porque ya estaba pensada de otra manera. Ustedes también lo han hecho referencia a eso, de que acá hubiera una respuesta de armar personas que estaban acá. Bueno, pues da la medida, ¿no?, de que fue preparado, de que fue pensado, de que fue proyectado, que incluso con un nivel de conciencia, ¿no?, de cómo hacerlo. Otra cosa tiene que ver con los errores, por supuesto, que se cometieron ya en el propio desarrollo de la acción. Esto dio lugar al final a que no se tuvieran los resultados positivos que se esperaban, ¿no?, en su momento. Se ha hablado de Balán, un personaje histórico importante con una destacada participación en la guerra de independencia, incluso por sus valores, creo yo, ¿no? Siempre se ha hablado del general, al final él no obtuvo, ¿no?, durante la guerra los grados de general, yo creo que merecidos, ¿no? El contexto y el tiempo determinaron otra cosa, pero sí era un hombre que tenía muchos conocimientos, tenía un valor extraordinario, tenía un poder de convocatoria también importante. Yo creo que si el propio Laurén hubiera seguido recomendaciones de Balán, quizás el desenlace hubiera sido diferente. Profe, muchísimas gracias por darnos todos estos datos importantísimos sobre la guerrita de Jibara, pero el tiempo no da para más. Los espero la próxima semana para seguir descubriendo las 1000 historias de la villa. No falten. Para que haya mundo y humanidad, Tiene que haber de todo. que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Gente mala y gente buena. Tiene que haber de todo. Pero para que haya mundo y humanidad, Tiene que haber de todo. dicen que el tonto no tiene nada. Tiene que haber de todo. Gente por aquí, gente por allá, tú no sabes nada.